bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Hoy con ustedes vamos a hablar sobre la Asociación Japonesa Argentina, cómo fue creada y la importancia de esta asociación en las relaciones con nuestra sociedad. También hay un tema muy importante porque vamos a hablar, a muchos se deben acordar de la Guerra de las Malvinas, donde también tuvieron un papel bastante protagónico, estas cuestiones políticas también siempre se derivan en temas que no son internas, que muchas veces no se conoce. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Alberto Onaja, que es un miembro de la comisión directiva de la Asociación Japonesa Argentina, y una charla muy interesante. Nos pudo dar un pantallazo desde su creación hasta la fecha. Así que antes de llevarlos con nuestro invitado de hoy, los invitamos a ver el informe que nos preparó Morena Ramírez, de manera que nos va a poner en contexto sobre el programa de hoy. Así que allá vamos. Voy a hablarles sobre la comunidad japonesa en Argentina. Los cambios con el fin del Japón feudal y la llegada de la era Meiji en 1868 produjeron una creciente corriente de inmigración que primero se dirigió hacia Hawái. Con la anexión de estas islas a Estados Unidos en 1889 comenzaron las dificultades, hasta que en 1907 se prohibió definitivamente la inmigración, por lo que se debieron buscar nuevas rutas. Brasil y Perú fueron los destinos elegidos. Las dificultades encontradas en Brasil y la falta de cumplimiento de los contratos laborales por los abusos de los terratenientes brasileños hicieron que muchos japoneses sigan su camino rumbo al sur, donde había un país desconocido que, decían los que los conocían, permitía la posibilidad de construir un futuro. En 1912 ya había una colectividad japonesa de 350 miembros en la Argentina, que ascendería a unos 2000 en una década. Las actividades comerciales fueron otras de las profesiones que los japoneses adaptaron. Los recién llegados habían causado una muy buena impresión en los argentinos, que lo describían como pulcros, respetuosos y laboriosos, por lo que se les facilitó el ingreso en medio de una política de inmigración masiva. Los primeros japoneses se dedicaron a administrar en almacenes, garajes, carnicerías, cafés y tintorerías. Se establecieron principalmente en Capital, Buenos Aires, Misiones, Córdoba y Santa Fe. En Escobar se posicionaron como reconocidos floricultores. La colectividad japonesa se integró rápidamente con la sociedad local y su identificación fue tal que en la década del 80, cuando se produjo la Guerra de Malvinas, su intervención fue clave. En ese momento, Japón se estaba inclinando en favor de los intereses británicos, como lo ha hecho siempre desde la Segunda Guerra Mundial.
El Reino Unido presionaba para que se sancione a la Argentina, y la movilización de un sector de la colectividad fue decisiva para que Japón haga algo insólito, que fue permanecer neutral pese a las presiones británicas. Una acción que ha pasado casi desapercibida para la opinión pública argentina y que es importante darla a conocer. Eso fue todo por hoy, los veo la semana que viene con un nuevo informe. Bueno, la otra vez que estuvimos charlando sobre la colectividad japonesa, hicimos un pequeño relato sobre toda la inmigración desde sus inicios hasta la actualidad. Dentro de la historia de la colectividad tiene como un rol muy importante la Asociación Japonesa en la Argentina. Esta es una institución que en el 2016 cumplió su centenario y fue fundado en agosto del 1916. En aquel momento surge por una necesidad de la incipiente colectividad que se estaba formando acá en Argentina, principalmente en Buenos Aires, en donde el factor más discordante en cuanto a la parte social era el problema del idioma. Más allá de las costumbres o de las tradiciones, un escollo muy grande que tenían los inmigrantes de aquella época era el idioma. Entonces surgió la necesidad de contar con algún lugar, un espacio, en donde poder solucionar problemas cotidianos, en el cual el idioma era una valla muy importante a sobrellevar. Entonces un grupo de jóvenes japoneses, 57 jóvenes, muchos intelectuales, forman lo que en ese momento se llamó la Asociación de Jóvenes Japoneses en Argentina. Al año, como ese nombre era un poco etariamente se refería a una parte de la colectividad, se pasó a denominar Asociación Japonesa en la Argentina. Y se lo toma como la principal institución que rigió o manejó un poco los intereses de la colectividad hasta la década del 90. En 1916 se crea esta institución, fundamentalmente era para ayudar a los inmigrantes a manifestarse en cuanto a si tenían un problema de salud, ir a acompañarlos al hospital y explicar, traducirles al español cuál era su dolencia, en hacerles trámites ante el consulado o ante cualquier repartición oficial. Servía también como para hacer contactos con las familias en Japón, o sea que era una especie de sociedad de beneficencia como fueron creados por los españoles y los italianos. Con el tiempo fue creciendo. En 1921 la legación japonesa, que era una especie de consulado, le pide a dos instituciones, a dos agrupaciones que nucleaba gran cantidad de japoneses en ese momento, que se afilien a la Asociación Japonesa Argentina, y pasa a ser una institución que cuenta en ese momento con 800 asociados, que era un número impresionante para la época en función de la cantidad de japoneses que había en el país. En 1923 se fundan, se crean delegaciones en el interior, en Corrientes, en Resistencia, en Mendoza, en Córdoba, y empieza un crecimiento paulatino de la institución en sí. Uno de los problemas
que vengo señalando era este asunto del idioma, y como había muchas familias que habían venido a hacerse la América y su intención era volver a Japón en su momento, una de la problemática era qué hacer con el idioma japonés para estos hijos de estos inmigrantes que habían venido o para los que nacieron acá. Entonces, había como dos corrientes, digamos, o dos teorías. Una era tratar de enseñar el idioma japonés para no perder la relación, que sus hijos siguieran manteniendo el idioma, para cuando volvieran a Japón no estuvieran en las mismas condiciones como si hubieran estado allá. Y la otra era quizás no darle tanta bolilla al idioma y enfrascarse realmente en la temática nacional para rápidamente juntar el dinero y volver. Triunfa la tesis de que había que mantener el idioma, enseñarlo, y la Asociación Japonesa crea un curso de idioma japonés. En 1917 comienza con el curso de idioma japonés y va creciendo año a año, se va haciendo se van agregando gran cantidad de alumnos, y en 1938 se logra una cuestión que era muy importante para la colectividad y para la época. Se crea un colegio bilingüe argentino-japonés dentro del manejo de la Secretaría de Instrucción Pública de la Nación y respaldado por el Ministerio de Educación del Japón. O sea que se daban clases de japonés en la Argentina, se estudiaban materias argentinas en idioma japonés con bibliografía que venía directamente de Japón. Y lo importante es que este título era reconocido por el gobierno argentino, o sea que era un instituto oficial. Desgraciadamente, esto se crea en el 38, y en el 45, a raíz del problema de la guerra, cuando la Argentina entra en guerra con el Japón, cuando se alía a los aliados para ya casi finalizando la guerra, todas las instituciones japonesas son intervenidas y si bien en la Argentina no hubo ninguna persecución ni ningún maltrato, que en el resto de América sí pasó mucho en Perú y en Estados Unidos, hasta hubo campos de concentración en esos países de ciudadanos japoneses. En Argentina todo fue mucho más tranquilo, la sociedad argentina tenía otra relación con la colectividad japonesa y aquí lo único que hubo fue en forma burocrática una especie de que los ciudadanos japoneses tenían que presentarse en la comisaría todos los meses, rendir cuenta de que lo que estaban haciendo, no se permitían reuniones dentro de la colectividad, y lo que aconteció fue que muchas familias japonesas que habían comenzado con la enseñanza del idioma no querían perder esta temática. Entonces, ¿qué hicieron? Se hacían reuniones clandestinas, entre comillas, en donde los profesores del idioma seguían enseñando en las casas como si fueran reuniones familiares o sociales, donde se reunían a los chiquitos y les seguían enseñando el idioma. Del 45 al 47, todas las instituciones intervenidas, por supuesto, dejaron de cumplir su función y ya no había reuniones. En el 47, cuando se devuelven estas propiedades, cuando vuelven a ser manejadas por la colectividad, se reinicia nuevamente este idioma, esta academia de idioma japonés, pero ya no con la anuencia oficial, o sea que volvió a ser un instituto de idioma como cualquier instituto que enseñaba un idioma extranjero. Y recién, esto fue el inicio de lo que hoy se conoce como el Nichigakuin, o el colegio japonés en Buenos Aires, que perdura hasta los días de hoy. En aquella época, la nación japonesa carecía de un lugar físico y compra en la década del 20 y concreta la construcción de un edificio en 1929 de lo que va a ser la primera sede de la Asociación Japonesa en Argentina, en la calle Patagones, llamado en aquel momento, hoy se llama Finoquieto, y ese fue el lugar donde se reunía la colectividad japonesa en la Asociación Japonesa en Argentina, y también funcionó este instituto de idioma.
Posteriormente, el Instituto de Idiomas se independiza de la Asociación Japonesa Argentina, sigue su rumbo y es lo que hoy es el Nichi Gakuin o el Instituto Privado Argentino-Japonés. A todo esto la asociación sigue creciendo y en la década del 20, del 30 toma como un gran auge y gran crecimiento, a pesar de que la colectividad era muy reducida. Se incorporan propiedades, donaciones en Córdoba, en Misiones. En 1940 la asociación adquiere un campo en Bursaco y ahí construye el campo deportivo de la Asociación Japonesa en la Argentina, celebrando los 2600 años del establecimiento del imperio en Japón. La cuestión sigue creciendo. En la década llega a su auge en la década del 60, donde llega a haber en la colectividad cerca de 50, 60 mil entre oriundos y descendientes, y es allí donde la colectividad llega a su punto máximo, tanto en su crecimiento como colectividad, en su desarrollo y en su interrelación con la sociedad argentina. A todo esto es importante recalcar que el gobierno argentino, en cierta manera, a pesar de ser una colectividad chiquita, siempre estuvo miró con buenos ojos esta colectividad. En 1953, el entonces presidente de la Nación, el entonces general Perón, visita a la Asociación Japonesa Argentina. Hubo diputados en aquella época de origen japonés que formaban parte del Congreso de la Nación. Hubo un embajador argentino de descendencia japonesa en Japón. En 1959 viene el primer ministro de Japón, Kishi, la primera vez que un primer ministro visita en la Argentina. Visita, por supuesto, las instalaciones de la Asociación Japonesa en Argentina. El presidente Frondizi, a raíz de este viaje, viaja a Japón y es el primer presidente argentino que va a Japón. Y todo esto siempre fue dentro del marco de la Asociación Japonesa. Marcaba un poco lo japonés dentro de lo que era la sociedad argentina. A tal punto que en la década del 70 reconstruye el jardín japonés. Y la reconstrucción del jardín japonés se da por esta circunstancia. En 1967 visitó la Argentina lo que en ese momento eran los príncipes herederos del imperio japonés, que era el príncipe Akihito y su señora Michiko. En aquel momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quería agasajarlos de alguna manera y lo que hizo fue hacer un jardín japonés en el Parque 3 de Febrero en función de esta visita importante. En la década del 60, en 1960, cuando se festejó el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, la colectividad japonesa había donado un farol de piedra como símbolo que se estableció en el Parque 3 de Febrero. En ese lugar se armó el primer jardín japonés que en 1967 visitaron los príncipes. Se instaló el farol de piedra, se hizo un pequeño puente y se adornó con muchas plantas y flores. Quedó muy grabado en la imagen de los príncipes la imagen del jardín japonés. Y cada vez que algún personaje argentino de la colectividad viajaba a Japón, ellos siempre hacían referencia al recuerdo de ese lugar tan hermoso que habían visto en Buenos Aires, que tenía esa reminiscencia del jardín japonés. El jardín se destruyó, porque como no había mantenimiento, el gobierno de la ciudad no lo cuidó, en pocos años desapareció. Lo único que quedó fue el farol de piedra. Y en 1970, en la década del 70, en 1974, el presidente en ese momento de la Asociación Japonesa Argentina, que se llamaba el doctor Bunpei I, reflota la idea de rehacer ese jardín japonés, de alguna manera de construirlo nuevamente, pero que no se volviera a perder. Todo esto se dice que fue un poco porque él en uno de sus viajes a Japón, en una de las visitas al príncipe, le había mencionado este recuerdo del jardín y para él creo que era una vergüenza saber que ese lugar no existía más. O sea que
una de las cuestiones que él impulsó fue la reconstrucción de ese jardín. En 1974-75 se comienza y en el 79 se termina. En septiembre del 79 se inaugura lo que es el jardín japonés. En aquella época, el doctor Uno, que era un adelantado a su época, era un dirigente de gran valía dentro de la colectividad, empieza a pensar en el centenario de la inmigración, para que en el 86, en 1986, hubiera una gran celebración tomando como base la avenida de Kinzo Makino a la Argentina, casualmente, porque no fue una avenida preparada, sino que Kinzo Makino era un navegante de un barco inglés que naufraga en las costas, en el Atlántico, y entra a la Argentina, creo que no se sabe si por el puerto de Mar del Plata o el de Buenos Aires, se establece en Córdoba y se lo toma él como primera referencia del primer inmigrante japonés, que había llegado en 1886. Así que en 1986 iban a hacer los festejos de ese centenario. A raíz de eso, en el jardín japonés se comienza la construcción de lo que fue, en ese momento se llamó la Casa de Té. La Casa de Té era un gran edificio, muy grande, en donde se iban a realizar todas las actividades culturales que tuviera que ver con el Japón. El doctor Uno fue una persona visionaria, adelantada de su época, pero también fue una persona controvertida. Fue quizás un poco por su espíritu tan avasallante, fue negado por parte de la colectividad, y hubo algunos conflictos en función de su personalidad. Hubo dos festejos del centenario, uno que se hizo en Córdoba y otro que se hizo en Buenos Aires. Afortunadamente, el jardín japonés quedó y la Casa de Té quedó. En esa época, en 1982, todos sabemos, la toma de Malvinas, el gobierno argentino en ese momento, la junta, la dictadura militar, toma las islas como una cuestión de querer preservarse en el tiempo, y creía que con ese acto el gobierno iba a validar todos sus títulos que venía perdiendo, la sociedad los iba realmente cada vez apoyando menos. Por supuesto fue una tiranía muy sangrienta, entonces la sociedad estaba en contra de todo esto. ¿Qué es lo que pasó? Esto es un aspecto desconocido de la colectividad. La colectividad, como todas las colectividades, apoyó esta toma de las Malvinas, más que nada en cuanto a la soberanía. El gobierno japonés se opuso a la toma por la fuerza, a la invasión de las Malvinas, y se pliega junto con todo Occidente y con la OTAN fundamentalmente a la posición británica. Los británicos habían propuesto un bloqueo económico a la Argentina, a lo cual el primer ministro de aquella época, el primer ministro Suzuki, le había asegurado casi al gobierno inglés que Japón, por supuesto, acompañando a Estados Unidos y a todos los países occidentales, iba a plegarse el bloqueo. El doctor Uno viaja a Japón y plantea allí que hay una gran colectividad acá en la Argentina que estaba apoyando la soberanía de las islas. Y tira como una cuestión política que el Japón no podía apoyar esta tesitura británica, porque también estaba en disputa las islas Sajalín, que los rusos habían invadido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y Japón siempre estaba en el reclamo de estas islas. Y la excusa fue que si aceptaban un poco esta temática de la posición británica, no había como gran derecho a reclamar las Islas Sajalín. La cuestión que se produce todo un revuelo dentro de la dieta japonesa y curiosamente o sorprendentemente, la dieta japonesa no pliega al bloqueo británico y Japón se mantiene neutral en la posición con Malvinas. Cuestión que parece una nimiedad, pero históricamente, geopolíticamente, Japón siempre acompañó a Occidente y a Estados Unidos y a Gran Bretaña en cualquier posición en Naciones Unidas y lo que sea. Esta fue una de las pocas veces que Japón no acompañó, en un país, en la Argentina, que era ínfimo, mínimo, no teníamos nada que ver. O sea que es estas cuestiones de la historia que no se sabe. También se dice no, es decir, estaría casi probado,
El gobierno japonés nunca se metió en cuestiones internas de la colectividad. Y en 1984 aparece un embajador, Saiki de apellido, que se entromete en cuestiones de la colectividad, critica la realización de la construcción de la casa de té, del festejo del centenario, crea una grieta desde aquella época dentro de la colectividad y el doctor Uno se ve obligado a renunciar en 1990. El doctor Uno estaba apoyado fundamentalmente por las bases, que eran los tintoreros, los floricultores, la gente más trabajadora, y su contra fue los empresarios japoneses y, digamos, el estrato social más alto dentro de la colectividad, apoyados por la embajada. Se dice, esto es en el backstage de toda esta problemática, que fue una especie de, no de venganza, pero que el doctor Uno nunca fue bien visto a partir de su intervención en Malvinas por el canciller de aquel momento de Japón. Y quedó dentro de la Cancillería como una mala palabra. O sea, cuestión que la intervención de este embajador se supone que fue a raíz de ese conflicto con Malvinas. No hay ninguna prueba de esto, pero la realidad es que posteriormente a eso nunca más la embajada intervino en ninguna cuestión interna de la colectividad. O sea que no sería raro en pensar que realmente ese fue el problema. La cuestión es que a nosotros como colectividad lo más importante de todo esto es que el jardín japonés quedó, que la casa de té quedó y que eso fue donado al gobierno de la Nación Argentina como una cuestión de agradecimiento, como un gesto de agradecimiento al gobierno argentino que había recibido tan bien a nuestros abuelos y a nuestros padres. Para nosotros es un orgullo pertenecer a esta colectividad y es un orgullo que nuestra colectividad haya respondido al pueblo argentino donando estas maravillosas obras que son el jardín japonés y la casa de té. Para otro momento podemos llegar a discutir por qué la nación japonesa en todo este entuerto político interno perdió la concesión del jardín japonés, dejó de manejarlo y pasó a ser manejado por una institución japonesa a instancia de la embajada que no tiene nada que ver con la asociación. Por eso va a ser quizás motivo de discusión en otro momento. Lo interesante del caso que toda la gente que estaba en contra de la construcción del jardín japonés y de la construcción de la casa de té por ser faraónica y demás, que no se iba a lograr, que iba a fracasar, hoy son los dirigentes que están dirigiendo el jardín japonés y la casa de té. O sea, todos aquellos que decían que no se iba a hacer y que estuvieran en contra y que sabotearon la construcción de todo esto, hoy están beneficiándose con todo esto y hoy lo están dirigiendo. Por supuesto, no es para criticar, no es para hacer un problema de todo esto, pero redondeando, a la colectividad japonesa estamos muy orgullosos de la construcción de este lugar, de haber sido donado al pueblo de la Nación Argentina y bueno, y eso es todo por hoy. Bueno, todo tiene su fin y este programa también por hoy. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos todas las semanas. Como siempre pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Culturas, que recomiende a sus amigos que hagan lo mismo y de esta forma nos estarán colaborando con nosotros para una mayor difusión de Asia Lejano Oriente. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.